Muy buenas tardes a todas, a todos, a nuestra distinguida audiencia. Estamos por dar comienzo a nuestro webinar, el cual se enmarca en un ciclo de distintas charlas con distintos expertos, pero que también la idea es que recoja las voces de la ciudadanía en una interacción cuya principal característica es que sea de carácter horizontal, es decir, que podamos escuchar la opinión de las personas, de la ciudadanía, a la vez que podamos aprovechar un invitado realmente de lujo que tenemos el día de hoy, quien ya está en línea con nosotros, pero vamos a esperar que se conecten un poco más de personas para tenemos el día de hoy darle quien ya está en línea con nosotros, pero vamos a esperar que se conecten. Ahí está. Estamos preparando los últimos ribetes para dar comienzo a este webinar de derechos de agua y la nueva Constitución. Sabemos que este es un tema muy relevante para la ciudadanía, especialmente de cara a toda la discusión que se va a venir respecto del proceso constituyente y una gran inquietud que tiene la ciudadanía por saber si se puede, si se va a hacer, si es necesario declarar el agua y su acceso a ella como un derecho fundamental que tenga consagración constitucional. Pues bien, como podrán dar cuenta a través de las diversas publicidades que hemos realizado mediante las redes sociales, el día de hoy vamos a tocar distintos contenidos, algunos de ellos estrictamente legales, como lo van a ser los comentarios de jurisprudencia, pero también entendemos que esta es una materia altamente técnica, por lo cual, digamos, no nos vamos a detener en detalles procedimentales ni definiciones muy profundas, sino que estas pueden ser complementadas mediante el estudio de algunos materiales que vamos a exponer y mediante un newsletter creado al efecto a la gente que se inscribió vía correo electrónico a este webinar. Ya están en nuestra base de datos para solamente con el único fin de acompañar un breve comentario de sentencia que el día de hoy vamos a revisar. Bueno, es menester entonces presentar a nuestro invitado del día de hoy, el abogado don Gonzalo Muñoz Escudero, ex abogado de la Dirección General de Aguas, y quien ha sido asesor en materia de derechos de agua y medioambientales, mineros, del estudio Vergara y compañía, además de ser catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, la casa de estudios donde yo estudié y con quien tuve la suerte y el honor de tener clases hace ya algunos años. Así que sin más preámbulos, los dejo en compañía también y aprovecho de darle una calurosa bienvenida al profesor Gonzalo Muñoz Escudero. Bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación que me ha formulado Rodolfo y por sus costosas palabras, digamos. No sé si son tan merecidas, pero muchas gracias de todas maneras. A ver, un poco la línea de lo que ha señalado Rodolfo. Yo quisiera comenzar, ¿no es cierto?, tratando de explicar algunos conceptos generales de lo que es, ¿no es cierto?, nuestra legislación de agua actualmente. Y antes que eso, el derecho de aguas como rama del derecho, ¿no es cierto? Acordémonos que incluso tenemos en nuestro país un código de aguas, es decir, un cuerpo legal que pretende regular sistemáticamente la materia. ¿Ya? Entonces, primera cosa que surge acá, este derecho de aguas es un derecho que regula la relación de los particulares con la autoridad, principalmente con la Dirección General de Aguas. Es una rama del derecho que regula relaciones solo entre particulares, tiene alguna relación o vinculación con tratados internacionales suscritos por Chile. Bueno, la verdad es que, aunque parezca raro y curioso, el derecho de aguas, como rama del derecho, participa de todas estas características. Por un lado, esto regula
las relaciones o las vinculaciones y las atribuciones que tiene la autoridad, principalmente la Dirección General de Aguas, con los particulares que utilizan aguas. También en otros capítulos regula relaciones exclusivamente entre particulares, por ejemplo, lo que es la compraventa de derechos de aguas. Y, por cierto, aunque está fuera del Código de Aguas, pero forma parte del derecho de aguas, es la vinculación con tratados internacionales. Por ejemplo, Chile tiene un tratado de manejo, un tratado de recursos hídricos compartidos con Argentina, que se refiere, como su nombre lo indica, a aquellos ríos que están ubicados en ambos países. De tal manera que, como digo, participa de todas estas características. Ahora, digamos, rápidamente, aquí ha habido, ¿no es cierto?, obviamente el Código de Agua que nos rige, que es del año 1981, no nació por generación espontánea porque a alguien se le ocurrió en ese año dictar un Código de Aguas. Hay toda una evolución en esta materia que proviene, desde luego, de la época de la colonia, ¿no es cierto?, cuando se otorgaban mercedes de tierras. Posteriormente vino, bueno, la época de la independencia, y tenemos hasta antes de que tuviéramos un código de aguas, el primero de ellos en el año 1951, y generalmente el uso de las aguas estaba regulado, no generalmente, estaba regulado en el Código Civil, principalmente, y se dicta, como digo, el primer Código de Agua en el año 1951, y ya es una regulación bastante más orgánica de la materia. Este Código de Agua sufrió importantes modificaciones con la Ley de Reforma Agraria del año 1967, la Ley 16.640, y posteriormente, ¿no es cierto?, tenemos nuestro actual Código de Aguas, que es del año 1981, precedido primero por un decreto de ley muy importante, que es el decreto de ley 2603 del año 79, y posteriormente tenemos, y también precedió el Código actual por la Constitución de 1980. Quisiera, respecto a la Constitución de 1980, que bueno, todavía está vigente hasta que, como consecuencia del proceso constituyente que se va a iniciar, tengamos finalmente una nueva Constitución. Pero mientras ello no ocurra, sigue vigente la Constitución del año 1980, que quisiera destacar lo siguiente, una particularidad que es propia, hasta donde yo tengo conocimiento, por lo menos propia solo del caso chileno, exclusivamente, que es que establece un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas. Es decir, esta posibilidad que tiene una persona de extraer agua desde una fuente natural, ya sea superficial o subterránea, extraer esa agua para utilizarla en forma exclusiva y excluyente, con ciertas características, elementos, limitaciones, etc., esa facultad que tiene una persona es de su propiedad, de su dominio. Como digo, esto es una particularidad de nuestro ordenamiento jurídico que no existe con esta fuerza, digamos, consagrada incluso en la Constitución, no existe en ninguna legislación, reitero, hasta yo por lo menos tengo conocimiento, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Israel, menos en Israel, donde el tema de disponibilidad de agua es crítico. En fin, entonces se da esa característica en nuestro país. Y este derecho de propiedad está, a su vez, ¿no es cierto?, ratificado en el Código de Aguas, de tal manera que tenemos dos textos normativos que lo consagran, la Constitución por un lado y el Código de Aguas por otro. Ahora, aquí se produce, en cuanto a que exista un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento de aguas, se produce lo siguiente, que las aguas como tales, las aguas como recurso natural, como líquido, digamos, son calificadas por el Código Civil y por el propio Código de Aguas como un bien nacional de uso público. Eso quiere decir que las aguas pues, son de uso, son de propiedad y de uso de toda la nación. Entonces surge siempre la pregunta acá, bueno, si las aguas son de toda la nación, ¿cómo es que existe la posibilidad de que solo determinadas personas puedan utilizarlas? Bueno, justamente porque son de toda la nación, en principio todos tendríamos derecho a utilizarlas y a aprovecharlas, pero eso sería un caos, sería una anarquía, finalmente primaría la ley del más fuerte. Entonces, para ordenar el tema, para regular quién puede aprovechar las aguas, cuándo, cómo, dónde, quién va a decidir quién tiene el derecho a aprovecharlas y en base a qué criterios va a adoptar esa decisión, para todo eso, entonces, nuestra legislación crea este derecho de aprovechamiento que, como digo, en definitiva es la posibilidad de una persona de utilizar estas aguas
y extraerla de una fuente natural para utilizarla de forma exclusiva. Este derecho de aprovechamiento en cuanto... ¿Sí? ¿Aló? Este derecho de aprovechamiento en cuanto... ¿Sí? ¿Aló? ¿Cómo, disculpe que lo interrumpa en su exposición, cómo se supera este hecho de que la Constitución, la Carta Fundamental, en su artículo 19, número 24, en el inciso final, como usted bien señala, dice: los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a los particulares propiedad sobre ellos? Hay cierta doctrina, digamos, que interpreta a contrario sensu este artículo y llega a la conclusión de que las aguas, como usted bien señala, serían bienes nacionales de uso público, porque al respecto tenemos, como usted bien dice, normativa diversa. En la Constitución, en el Código de Aguas, en el Código Civil, hay características del derecho de aprovechamiento de agua que por su naturaleza se consideran muebles, así lo señala, digamos, el Código Civil y el Código de Agua lo ratifica, pero que en determinadas circunstancias podría considerarse un derecho inmueble según destinación o por accesión inclusive. Hay determinadas características del derecho de aprovechamiento de aguas, como lo consagra el Código de Aguas, que es un derecho real en su artículo sexto, en su artículo cuarto, cuando dice que es un bien mueble por naturaleza, lo que se ve reflejado y reforzado en el artículo 580 del Código Civil. Es de libre disposición, es embargable, es divisible. Entrega la ley un mecanismo para protegerlo, y es más, existe un catastro público de agua, un registro público que es homologable al conservador de bienes raíces de las aguas. Eh, eh, ¿Cómo se superan todas estas aparentes contradicciones? Que por un lado tenemos de que es un bien nacional de uso público, pero como usted bien señala, también se conceden o se reconocen a particulares, e inclusive últimamente hemos visto alguna jurisprudencia que ya tendremos la posibilidad de comentar, que se reconocen a determinados pueblos indígenas o comunidades de hecho, digamos. A ver, yo creo que, Rodolfo, hay varios planteamientos muy interesantes en tu intervención, digamos. Lo primero que quisiera señalar, antes de hacerme cargo del núcleo de lo que te has señalado, antes de hacerme cargo de eso, quisiera decir lo siguiente. Efectivamente, como tú bien lo señalas, la Constitución distingue derechos de aprovechamiento constituidos por un lado versus los derechos de aprovechamiento reconocidos por otra parte. Y a ambos, y sobre ambos establece y consagra un derecho de propiedad. Ya a ambos los coloca en el mismo nivel o le otorga el mismo estatus. No es que uno sea superior a otro, para nada. ¿Ya? Ahora, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos tipos de derechos? Básicamente, derechos constituidos, a los que no es la Constitución, son aquellos que ha otorgado la autoridad, básicamente la Dirección General de Aguas, luego de haberse seguido un procedimiento que establece el propio Código de Aguas para tales efectos, y este procedimiento termina con un acto administrativo formal, una resolución de la Dirección General de Aguas que constituye originariamente este derecho a aprovechamiento de agua, y por eso se llaman constituidos. ¿Ya? La autoridad, la Dirección General de Aguas, cuando dicta la resolución que constituye este derecho, le da origen a ese derecho, lo hace nacer al mundo jurídico, creando un derecho a aprovechamiento que antes no existía. Entonces, esos son los derechos constituidos. A estos se ponen los derechos reconocidos, que son aquellos que usualmente no constan, por el contrario de los constituidos, no constan en ningún documento, en ningún acto formal, en ningún escrito, digamos, en ningún registro, sino que únicamente su origen está en un uso de las aguas, ¿no es cierto?, que por cierto debe cumplir con ciertos requisitos, principalmente en cuanto a la fecha en que debe haberse iniciado este uso. ¿Ya? Y estos usos de aguas que cumplan con los requisitos que establece la propia normativa, principalmente el artículo segundo transitorio del Código de Aguas, estos usos, en la medida que cumplan con esos requisitos, son considerados derechos de aprovechamiento por el ordenamiento jurídico, partiendo por la Constitución. Y, como digo, estos derechos reconocidos, no obstante que no constan en ningún documento, en ningún archivo, en ningún registro, son igualmente válidos, son igualmente legítimos que los derechos constituidos por la autoridad. Ahora, yendo a lo que tú planteabas, lo que ocurre aquí es lo siguiente, que
los derechos de aprovechamiento, no la característica, pero lo que los define, digamos, su esencia, es lo que un autor, don Luis Simón Figueroa, señalaba, que permite extraer el agua desde una fuente natural para hacer de ella un uso exclusivo y excluyente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que estas aguas, mientras están en la fuente natural, son un bien nacional de uso público, pero se pueden usar solo estando en la fuente natural, ya sea, por ejemplo, para fines turísticos, recreacionales, bañarse, en fin. Ahora, pero sin perjuicio de que cada una de esas actividades tiene su propia normativa, por cierto, o navegación, etc. Ahora, pero desde el momento que el agua se saca, desde el momento que el agua se saca desde la fuente natural, se produce un fenómeno que se denomina desafectación, es decir, estas aguas dejan de ser bien nacional de uso público y, por lo tanto, ¿no es cierto?, la persona que la extrae de la fuente natural se apropia de ellas. De esa manera, ¿no es cierto?, se concilia esto, que por un lado el agua sea un bien nacional de uso público, pero por otro lado se tenga un derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento que sobre ella recae. ¿Ya? Ahora, todas las características que tú has señalado del derecho de aprovechamiento, que es embargable, que no me acuerdo cuáles más, pero dijiste varias que son, que por ejemplo que el ordenamiento jurídico establece mecanismos para resguardarlo y protegerlo, todas esas son muy ciertas y son muy válidas, efectivamente. Ahora, hay que tener claro que el Código de Aguas parte en su artículo primero, ¿no es cierto?, señalando que las aguas se vienen marítimas y terrestres. Y aclara que su ámbito de aplicación es solo las aguas terrestres. Para estos efectos debemos entender por aguas terrestres, ¿no es cierto?, aquellas que están ubicadas en el continente o en las islas, digamos, o sea, lo cual excluye de luego las aguas de mar, propiamente tal. Entonces, porque las aguas de mar, ¿no es cierto?, tienen otro estatuto jurídico totalmente distinto, también, bueno, la Declaración de Zona Económica Exclusiva, en fin, y otras situaciones, y además innumerables tratados internacionales que regulan el uso de las aguas de mar para navegación, explotación pesquera, en fin, que es otro tema que no tiene ninguna relación con lo que es el objeto del derecho de agua, como digo, son las aguas terrestres, lagos, lagunas, esteros, ríos y las aguas subterráneas, por cierto. Napas subterráneas, tal cual. Don Sí. Gonzalo, antes de adentrarnos en el siguiente tema, pero estrechamente relacionado con el mismo, respecto a la declaración de zonas de escasez hídricas, me gustaría que usted nos pudiera explicar, tanto a mí como a nuestra distinguida audiencia, las diferencias o algunas características fundamentales de las organizaciones de usuarios que se consagran en Código de Aguas, como lo son las comunidades de agua, las asociaciones de canalistas, la Junta de Vigilancia. Quisiera una breve enunciación y ya para meternos de lleno al segundo tópico de nuestra interacción, que sería la declaración de zona de escasez hídrica. Por cierto, las organizaciones de usuarios de aguas, ¿no es cierto?, están reguladas también básicamente en el Código de Aguas, y el Código de Aguas quiso asignarles bastante importancia. Lo que voy a decir a continuación no es solo número, o sea, es un número, pero grafica la importancia que el legislador le atribuye, creo yo, porque el Código de Aguas dedica aproximadamente un tercio de su articulado a regular las organizaciones de usuarios de aguas. Entonces, como digo, yo creo que más allá de un número, un 30, 35%, más allá de ese número, como digo, yo creo que eso revela el propósito del legislador de darle la relevancia que efectivamente tiene. Ahora, Rodolfo lo ha dicho muy bien, nuestro Código de Aguas regula 3 tipos de organizaciones de usuarios de aguas: las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas, las comunidades de aguas. Las juntas, a ver, antes de entrar a señalar brevemente cuál es la característica o qué es lo que define a cada una de ellas, yo creo que hay que señalar 2 o 3 ideas generales que son comunes a todas ellas. Lo primero, ¿no es cierto? Lo primero es que estas organizaciones de usuarios de aguas, no lo dice el Código de Aguas, pero uno haciendo una relación de diversas instituciones de nuestro ordenamiento jurídico llega a esa conclusión. Las organizaciones de usuarios de aguas son de aquellos cuerpos intermedios a los que se refiere la Constitución en su artículo primero, ya digo Rodolfo, inciso tercero, si no me equivoco, aquellos cuerpos intermedios a los cuales el Estado, por la propia Constitución, les garantiza su plena autonomía para poder desarrollar y cumplir sus funciones.
Y esta característica que tenían las organizaciones de usuarios de cuerpo intermedio está reforzada también por la ley 20.500 sobre participación ciudadana. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, como digo, el Estado y nuestro ordenamiento jurídico les asegura plena autonomía a estas organizaciones de usuarios de aguas para cumplir sus fines propios. Y eso se refleja, creo yo, en el hecho de que la Dirección General de Aguas es quien fiscaliza estas entidades y sus facultades fiscalizadoras son bien limitadas y acotadas y se pueden referirse solo a dos materias. Uno, cuando pudiera haber eventuales irregularidades en la gestión económica de la organización, y dos, cuando pudiera haber falta grave o abuso en la distribución de las aguas. Y aquí entra el otro tema. La función principal, la razón de ser, lo que justifica la existencia de las organizaciones de usuarios de aguas es justamente la distribución del agua, es decir, repartirla entre sus integrantes conforme a los derechos de aprovechamiento de cada uno de ellos. Esa es, como digo, la función principal, y para eso está consagrada en nuestro ordenamiento jurídico. Para eso tienen, ¿no es cierto?, los órganos de administración que se establecen, que son básicamente las asambleas, que pueden ser a su vez ordinarias o extraordinarias, en la cual tienen derecho a participar todos sus integrantes en la medida que cumplan ciertas condiciones mínimas, que son bastante menores, digamos. Y en segundo lugar, tiene un directorio que es elegido por la propia asamblea anual ordinaria, y finalmente tiene un presidente que es el representante de la organización para todos los efectos legales. Entonces, toda esta estructura administrativa, como digo, tiene como finalidad permitir que estas organizaciones cumplan su función principal, que es la distribución de las aguas. Y además, además, ¿no es cierto?, estas organizaciones tienen otras dos funciones que son también importantes, pero que están dirigidas a facilitar la distribución de las aguas, que son labores de administración, que implica, entre otras cosas, que la organización debe procurarse los recursos económicos que le permitan cumplir sus funciones propias, y también resolver determinados conflictos. El directorio de estas entidades, al menos en el caso de las comunidades de aguas de canalistas, el directorio de estas organizaciones tiene, entre otras atribuciones, la de resolver determinados conflictos que puedan producirse, ya sea entre dos o más integrantes de la organización, o entre algún integrante y la propia organización, conflictos que puedan versar, entre otras materias, nuevamente sobre repartición o distribución de aguas. Ahora, como decíamos, y lo señalaba muy bien Rodolfo también, en nuestro ordenamiento jurídico existen tres tipos de organizaciones de usuarios: las juntas de vigilancia, las asociaciones de canalistas y las comunidades de aguas. ¿Qué es lo que caracteriza y diferencia a cada una de ellas? Las juntas de vigilancia ejercen sus atribuciones y se constituyen en fuentes naturales. El propósito del Código de Agua es que una misma junta de vigilancia, abarque toda una cuenca hidrográfica, es decir, todo un río con todos sus afluentes, sus subafluentes, quebradas, esteros, lagos, lagunas, etcétera, y también las aguas subterráneas que de una u otra forma afluyen a una misma corriente. Entonces, ese es el ámbito propio de competencia de la Junta de Vigilancia. Excepcionalmente, el Código de Aguas permite que una Junta de Vigilancia se constituya en un río, en una sección o tramo de un río determinado, pero son, como digo, situaciones bien particulares. La regla general es que abarque toda la cuenca hidrográfica. Por el contrario, las comunidades de aguas y las asociaciones de canalistas se constituyen o se forman en canales o en embalses, es decir, en obras artificiales de captación, de conducción o de almacenamiento de aguas. Pero dentro también de su ámbito de competencia, cumple la misma función de distribución, de reparto de las aguas y las otras que ya he señalado. Ahora, las comunidades de aguas y las asociaciones de canalistas básicamente cumplen las mismas funciones, tienen las mismas atribuciones. La única diferencia, diría yo, es que no es menor en todo caso, es que la asociación de canalistas se puede constituir solo por escritura pública, lo cual supone, o más que supone, exige, ¿no es cierto?, que todos sus integrantes, uno, estén de acuerdo, que haya unanimidad entre ellos y que, por cierto, esa unanimidad sea consecuencia de que todos ellos tienen sus derechos de aprovechamiento debidamente inscritos en el Conservador de Raíces.
Por el contrario, ¿no es cierto? Por el contrario, las comunidades de agua se pueden constituir o formar ya sea por escritura pública, que nuevamente tendría que ser firmada por todos los interesados, con las consecuencias que ya he señalado, y también se puede formar judicialmente a través de un procedimiento que regula el propio Código de Aguas, y que eso permite, ¿no es cierto?, entonces que sea formada por aquellas personas que tengan derecho a aprovechamiento, pero que no los tengan inscritos, y que por lo tanto estemos en presencia de aquellos derechos de aprovechamiento reconocidos a los que se refiere el artículo 19, número 24, inciso final de la Constitución. Eh, Quisiera hacer una pequeña precisión, ¿no es cierto? Esta autonomía de las organizaciones de usuarios como cuerpo intermedio está establecida en la Constitución en el artículo primero, inciso segundo. Es bien importante tenerlo eso presente porque, como digo, esta autonomía es de frente y la pueden hacer valer ante cualquier organismo del Estado que quisiera invadir sus atribuciones propias. Profesor, respecto a lo que estamos hablando entonces, las asociaciones de canalistas, las comunidades de aguas, en el fondo lo que hacen es repartir el agua que corresponde a una misma cuenca u olla hidrográfica de conformidad a lo que señala el artículo 3 del Código de Aguas. No, Disculpe, si no hay acuerdo en la repartición o si la cantidad de agua que se solicita es superior al caudal que esta cuenca u olla hidrográfica puede proveer. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, ahí entramos en problemas, estamos todos en conflicto, porque todos somos titulares de un derecho real, como bien usted lo señalaba, un derecho de propiedad respecto del agua, pero resulta que el dilema básico de la economía es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. ¿Cómo solucionamos este problema? es un gran problema, digamos, el que tú has planteado. Es un gran problema. Ese problema que tú has planteado es justamente un poco lo que yo quise señalar al principio, tú lo dijiste tal vez de una forma gráfica y más clara, digamos, que es que el agua es un recurso natural limitado, finito. De hecho, yo siempre lo señalo, no es posible fabricar o producir agua. ¿No es cierto? El agua es un recurso natural que se puede presentar en la naturaleza en distintos estados, líquido, sólido, gaseoso, entre paréntesis, nuestro código de agua, sin decirlo expresamente, pero se desprende de diversas disposiciones, se refiere a las aguas solo en estado líquido, y hay viene otro tema que si hay tiempo podremos abordarlo brevemente, ¿ya? Pero, el código de aguas, como digo, se refiere a las aguas solo en estado líquido, y obviamente estas aguas son cada vez más escasas, producto del cambio climático, por un lado, producto de la creciente demanda por la utilización. Entonces, esas circunstancias, ¿no es cierto?, llevan a que la competencia por acceder a las aguas y para aprovecharlas sea cada vez mayor, y la agua sea la misma o incluso menos. Entonces, eso lleva a tener que regular, como decíamos antes, quién, cómo, cuándo y dónde puede utilizarla. Y ahí entra el código de agua. Ahora, lo que tú señalas, Rodolfo, es lo siguiente, que efectivamente una pequeña precisión, a lo mejor yo escuché más, no sé, pero en la cuenca huella hidrográfica, fuente natural, que es lo que se constituye la Junta de Vigilancia. Ahora, por cierto, cuando ahí se produce la competencia, ¿no es cierto? Esta competencia por quiénes pueden aprovechar el agua, en qué cantidad, cuándo, en fin, ahí hay dos posibilidades, como decíamos, o hay un acuerdo entre los interesados, ¿no es cierto? Y forman esta organización de común acuerdo y cada uno de ellos reconoce y establece, mire, en este acuerdo establece, mire, sí, efectivamente, el derecho a aprovechamiento que a mí me corresponde es tal y cual, por tanta agua, qué sé yo, lo vamos a usar durante tales meses del año, o bien simplemente, si no hay ese acuerdo, tendrán que iniciarse un procedimiento judicial y finalmente serán los tribunales de justicia los que resolverán. ¿Ya? Y ahí obviamente cada interesado, y con esto termino esta parte por lo menos, ahí cada interesado tendrá que aportar todos los antecedentes, todos los documentos que en su opinión le sirvan para acreditar el derecho a aprovechamiento que le corresponde. Profesor, bueno, vamos de lleno al siguiente tema en la tabla. Voy a aprovechar de compartir un documento que es el decreto de la declaración de zona de escasez hídrica en las comunas de San Pedro, Alhué,
y de la provincia, San Pedro y el Güell de la provincia de Melipilla. Esto es una Correcto. resolución tipo para usted, digamos, acostumbrado a este lenguaje técnico, pero para muchas personas, digamos, fue una fuente digamos, de entrar en pánico, se asustaron, dijeron, no, hay escasez hídrica, vamos a tener que empezar a buscar camiones de aljibe. ¿Cuáles son realmente, profesor, las implicancias de esta declaración por parte de la autoridad administrativa? Y si puede brevemente enunciar cuáles son los organismos que se involucran en este procedimiento administrativo, porque, como podrá ver bien y percibir el público, esta es una cuestión que se produce por orden del presidente de la República, digamos. Por cierto, absolutamente. Parto por lo último, que sea por orden del presidente de la República. Aquí cabe decir lo siguiente, que el Código de Aguas dice que la declaración de zona de escasez la formula el presidente de la República. Lo que ocurre es que hay disposiciones legales, ¿no es cierto?, que facultan al presidente de la República para delegar alguna de sus atribuciones a los ministros. Y eso es lo que ocurrió en este caso. Esta atribución de declarar zona de escasez, el presidente de la República no la actual, no sé, algún presidente de la República anterior, digamos, en uso de sus atribuciones, que las tiene, delegó esta facultad de declarar zona de escasez en el ministro de Obras Públicas. Ahora, bueno, es una precisión, digamos, un detalle, pero yendo a lo que realmente interesa ahora, es lo siguiente. Aquí, primero, yo creo que es importante tener presente que la declaración de zonas de escasez procede, de acuerdo con el Código de Agua, específicamente el artículo 314, procede cuando estamos en presencia de una extraordinaria sequía. Es decir, lo que quiero decir, no cualquier sequía faculta para declarar zona de escasez, sino que es una sequía que revista características de extraordinaria. Ahora, ¿qué se entiende o qué sequía es extraordinaria? Bueno, aquí hay una resolución de la Dirección General de Aguas, que no me acuerdo el número en este minuto, que tiene algunos años ya, que señala cuáles son los criterios o los parámetros que deben concurrir o producirse para que una sequía sea clasificada extraordinaria. Son criterios eminentemente técnicos de pluviometría, de caudales, de control de acuíferos, en fin. No son criterios legales, como son criterios estrictamente técnicos. Pero dándose esos parámetros, entonces sí cabe calificar una sequía como extraordinaria que amerita una declaración de zona de escasez. Ahora, esta declaración de zona de escasez tiene varios efectos, por cierto, bien importantes. Pero antes de entrar a señalarlos, quisiera decir lo siguiente. Es importante, creo yo, tener presente que esta declaración de zona de escasez, de acuerdo con el Código de Aguas, tiene una duración máxima de 6 meses no prorrogables. Es decir, una duración acotada en el tiempo. Digo acá lo siguiente, que aquí no recuerdo en este momento si es el caso de la zona de San Pedro y Argüey, o la provincia de Melipilla, pero ha pasado, por ejemplo, en la quinta región, en determinados sectores de la quinta región, en que la Dirección General de Aguas, o el presidente de la República, en estricto rigor, como tiene esta verdadera camisa de fuerza, por decirlo de alguna manera, de que la declaración de zona de escasez dura 6 meses no prorrogables, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que declara zona de escasez, por decir algo, lo voy a extrapolar a la provincia de Melipilla. Declara zona de escasez a la provincia de Melipilla por 6 meses, no prorrogable. Pero la situación sigue siendo crítica y amerita, ¿no es cierto?, que se mantuviera la declaración de zona de escasez. Pero la autoridad no puede declarar nuevamente zona de escasez a la provincia de Melipilla porque son 6 meses no prorrogables. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Ha dicho, primero declarar zona de escasez a la provincia de Melipilla. Terminan los 6 meses, se mantiene los criterios, entonces declara zona de escasez a las comunas de Argüey, San Pedro, Melipilla, Curacaví. Es decir, con otro nombre, declara zona de escasez a la misma área geográfica, digamos. De esa manera se ha salvado esta limitación de que no puede durar más de 6 meses. Ahora, los efectos no son menores, ¿ya? Porque aquí, y vuelvo a lo que comentábamos antes respecto de la autonomía que tienen las organizaciones de usuarios de agua, en este caso en particular las juntas de vigilancia. Porque, obviamente, cuando estamos en presencia de una extraordinaria sequía que amerita la declaración de zona de escasez, ¿no es cierto?, es una situación crítica en que la falta de agua es realmente agobiante, por decirlo de alguna manera, y que en algunas situaciones, en algunas zonas,
no alcanza ni siquiera para satisfacer necesidades básicas, ya no hablemos de agricultura o minería, no, para satisfacer necesidades básicas de consumo humano incluso. Entonces, pero así todo, el propósito del legislador en la declaración de zonas de escasez es que sean los propios usuarios, los propios titulares de derechos de aprovechamiento quienes se pongan de acuerdo entre ellos para repartir, para redistribuir, dice la ley, la poca agua que esté disponible. Como digo, se busca que sean los mismos usuarios, los mismos interesados quienes lleguen a ese acuerdo de la manera de evitar, evidentemente, conflictos y litigio y juicio, ¿no es cierto? Y denuncia ante la Dirección General de Agua, en fin, y que, como digo, ellos mismos se repartan o se redistribuyan, como dice la ley, la poca agua que haya. Ahora, si no se cumple ese propósito del legislador y no se produce este acuerdo entre los propios interesados, entonces sí, aquí pues, dice el Código de Agua expresamente que puede intervenir la Dirección General de Agua, ¿no es cierto? Y asume ella, la Dirección General de Agua, como organismo público competente en la materia, asume ella esta redistribución de las aguas, y es la Dirección General de Agua la que dice entonces, mire, sabe señora, aquí, como ustedes no se pusieron de acuerdo, yo voy a distribuir el agua según yo creo que según lo que yo creo que es lo que cabe hacer, lo que se debe hacer para, dice el Código de Aguas, reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Ese es el concepto fundamental acá. Todas estas medidas que se pueden adoptar durante mientras esté vigente una declaración de zona de escasez, son con esa finalidad, reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Entonces, como digo, si no hay acuerdo entre los propios interesados, es la Dirección General de Agua la que redistribuye las aguas. ¿Qué significa redistribuir? Puede significar, por ejemplo, que la Dirección General de Aguas reparta las aguas conforme a otros criterios que no sean en proporción a los derechos de aprovechamiento de cada cual, ¿ya? Sino que, por ejemplo, le reparta más a una empresa de agua potable que a una empresa que tiene una explotación minera, por decir algo, no sé. O para ser más gráfico, y que puede darse, y seguramente se da, ¿no es cierto?, que le reparta más agua a un comité o una cooperativa de agua potable rural que a un agricultor, digamos, por ejemplo. Entonces, eso explica la redistribución. Ahora, en esta misma línea también el Código de Aguas señala, su artículo 314, que aquí, para justamente, con miras nuevamente a atenuar los daños generales derivados de la sequía, ¿no es cierto?, el Código de Aguas permite además que la Dirección General de Aguas otorgue ciertas autorizaciones mientras esté vigente esta declaración de zona de escasez, sin tener que seguir el procedimiento habitual que establece el mismo código. Me explico, por ejemplo, para obtener un derecho de aprovechamiento, para que a una persona se le constituya un derecho de aprovechamiento, tiene que presentar una solicitud ante la Dirección General de Agua y seguir todo un procedimiento que está regulado en el propio Código de Aguas y que es bastante detallado, que implica una serie de etapas, digamos. Pues bien, mientras está vigente la declaración de zonas de escasez, la Dirección General de Aguas puede permitirle a una persona extraer aguas, es decir, digámoslo en términos más prácticos, permite a la Dirección General de Agua otorgar derechos de aprovechamiento sin seguir todo este procedimiento normal, que puede tomar un año, 2 años, 3 años, dependiendo de las circunstancias. Entonces la Dirección de Aguas, como digo, puede otorgar estas autorizaciones para sacar agua de una fuente natural sin seguir este procedimiento habitual, y por cierto que estas autorizaciones duran solo mientras esté vigente la declaración de zona de escasez. Ahora, aquí pasa, ¿no es cierto?, que en ocasiones es tan crítica la situación que hay personas que para obtener agua, incluso para satisfacer sus necesidades básicas de consumo, de preparación de alimentos, de aseo personal, en fin,
no tiene ninguna otra posibilidad que no sea comprar agua a camiones aljibes. Pero ahí viene otro tema, que es un tema que esta situación de los camiones aljibes, salvo aquellos, ¿no es cierto?, que son contratados por organismos estatales, pero hay otros, ¿no es cierto?, que actúan de manera absolutamente privada, esta situación de los camiones aljibes está desregulada desde dos puntos de vista. Uno es el precio, digamos, o la tarifa que cobran, que es absolutamente entregado al acuerdo que uno llegue con ellos, digamos, que eso puede ser objeto de una negociación, perdonando el término coloquial, de un regateo, digamos. ¿Eh? Tal cual. Pero más allá de... ¿Ah? Tal cual, tal cual. Aquí se ve mucho en todo lo que es la gente que tiene pozos, agricultores, y la gente que vive en zona rural, como usted bien señalaba, los camiones aljibe están a la orden del día. El problema es que... Claro. Pero por un lado está el tema del precio, o sea, cuánto cobra el dueño de un camión aljibe por vender agua, digamos. Pero hay otro tema que no es menor y que puede ser tanto más grave que el anterior, y que es lo siguiente. No se conoce el origen de esa agua, del agua que vende el camión aljibe. Entonces, esto tiene a su vez dos implicancias. Uno, que esa agua podría, no estoy diciendo que sea así, por favor, pero eventualmente podría haber sido sacada ilegalmente de un río o de un pozo no autorizado. Entonces, ahí, esa extracción de agua no autorizada, ya sea de un río o de un pozo no autorizado, esa extracción de agua puede constituir un delito sancionado por el Código Penal, que es el delito de usurpación de agua. De tal manera que quien compre esa agua podría eventualmente podría estarse constituyendo a su vez cómplice o encubridor de ese delito. Yo no soy abogado penalista, pero digamos, podría darse la figura eventualmente de la receptación, es decir, la recepción, digamos, de especies obtenidas ilícitamente. Eso por un lado. Y además está el tema de la calidad de esas aguas. No hay forma ni manera de verificar que las aguas que venden los camiones aljibes sean aptas para consumo humano o para otros usos directos o indirectos por parte de las personas, como podría ser, por ejemplo, la preparación de alimentos o el aseo personal. Entonces, es un tema delicado, y por eso también esto entronca con otras situaciones, ¿no es cierto? Digamos, en esta pauta que muy completa y muy ordenada que preparó Rodolfo, está más adelante, pero yo creo que a lo mejor es pertinente a lo menos mencionarlo por ahora, sí. Es el derecho humano al agua, ¿no es cierto? Que este derecho que tiene toda persona, todo ser humano, por el solo hecho de ser tal, de contar con una cantidad mínima de agua diaria para satisfacer sus necesidades personales más básicas y en ciertas condiciones de accesibilidad, de calidad, de cantidad, por cierto, etc. Entonces, y este derecho humano al agua no está consagrado explícitamente en el Código de Aguas, digamos, no está bien, no está consagrado explícitamente en el Código de Aguas, ni tampoco en alguna norma legal en nuestro ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo cual hay ciertas disposiciones de las cuales uno puede desprenderlo, pero hay un capítulo especial para eso más adelante. Así que... Profesor, dime. Bueno, nos queda bastante claro cuáles son las implicancias de la zona de escasez hídrica, las externalidades positivas y negativas que trae, como usted bien señala, una externalidad positiva, o sea, una externalidad negativa podría ser el tema de los camiones de aljibe, etcétera, pero ya vamos saliendo un poco de la zona técnica y metámonos de lleno en lo que las personas quieren escuchar, en lo que la gente quiere saber, cuáles son las nuevas propuestas que nosotros venimos a traer. Antes de pasar al análisis de jurisprudencia, me gustaría hacer una breve noción, un breve repaso en virtud del tiempo, de lo que es la economía ambiental y la sustentabilidad
tomando en cuenta sobre todo que, como usted bien señalaba al principio, el principal problema de cualquier economía es digamos, lo agotado de los recursos naturales y lo ilimitadas que son nuestras necesidades. En ese sentido, como sociedad, sería bueno empezar a caminar en dirección hacia una economía ecológica, a lo que se conoce como el desarrollo sustentable, porque hoy día con la legislación actual existen, no me gusta decirlo de esta manera, pero hay un incentivo a contaminar, porque contaminar es la forma más barata de deshacernos de nuestros recursos. Podría pensarse en externalidades, en algunas leyes de fomento que, que propiciaran, digamos, la inversión en un ecosistema jurídico y un ecosistema ambiental que fuera en beneficio de las propias personas. Voy a, por ejemplo, que existieran beneficios estatales para aquellos personas, empresarios, asociaciones de canalistas, asociaciones de agua, que trataran el agua, la limpiaran dentro de una determinada cuenca u olla hidrográfica, para que aquellos otros usuarios que también se aprovechan de esta misma fuente hídrica puedan también tener un acceso. Podría pensarse en unas políticas públicas que desarrollen y permitan recibir pagos por la creación o el saneamiento de las aguas, y recién en ese escenario podríamos estar hablando de bienes y servicios ambientales. Los servicios ecosistémicos, sobre todo el servicio ambiental hídrico, eh, se refleja en la capacidad que tienen los ecosistemas cuando son bien manejados para capturar el agua y mantener la oferta y la demanda con una adecuada calidad hídrica, que usted muy bien lo señalaba, que muchas veces no nos consta la calidad del agua cuando es para consumo humano. Ahora bien, pensemos en tipos de servicios ambientales hídricos, por ejemplo, usted lo señalaba muy bien al comienzo de esta exposición. Eh, el hecho de que existan instituciones de regulación y fiscalización hídrica, tratamiento de aguas, construcción ecológica, refugios, viveros, información estética, el agua al final del día es información estética, la producción de agua para agricultores, para la industria, la acuicultura, la pesca deportiva, el ecoturismo, en fin, es decir, la cantidad de posibilidades que nos entrega el agua para desarrollar mercados, tecnologías, fuentes de trabajo, es infinita, pero pareciera ser que no hay una política pública que nos incentive a ir en esa dirección. Eh, hay que tomar en cuenta que anda dando vuelta por ahí un proyecto de ley que crea el servicio de la biodiversidad de las áreas protegidas, y define los servicios de ecosistemas como la contribución directa o indirecta que tiene el ecosistema en el bienestar humano. Actualmente el Ministerio de Medio Ambiente cuenta con 3 ejes programáticos con el objetivo de incorporar la biodiversidad de los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones públicas y privadas. Eh, Resolución que se materializó mediante el decreto número 14 del Ministerio de Medio Ambiente, el cual aprobó la Estrategia Nacional de Biodiversidad en un plan de 2017-2030, el cual en su considerando número 4 señala como eje estratégico que proteger y restaurar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, lo cual deja en evidencia que cuando nos referimos a un área del medio ambiente, en este caso como estamos haciendo nosotros respecto del agua, no podemos dejar de referirnos a los demás ecosistemas, como son el sistema de bosque nativo, etcétera, porque todo está interconectado e interrelacionado entre sí. Ya nos vamos a detener un poco de esto más adelante. No sé si hay algo que usted quiera aportar respecto de las nociones de economía, de sustentabilidad, de uso eficiente de los recursos hídricos, y si a usted le parece, cuál es el mecanismo que a usted le parece para hacer fomento a la inversión en políticas públicas que desarrollen tanto lo que se conoce como la industria verde, digamos, tratamiento de agua, reciclaje, compostaje, etcétera, etcétera. Mira, tú has planteado una serie de reflexiones que yo creo que darían por sí solas, digamos, para una sesión entera. Ahora, pero tratando de ordenar ideas y tratando de ser sistemático dentro de la, como digo, la multiplicidad de reflexiones que a mí me surgen de lo que tú has planteado. Eh, a ver, lo primero que yo creo que hay que señalar es que efectivamente el Código de Aguas, que nos rige actualmente del año 1981, cuando el tema de la calidad de las aguas estaba recién en ciernes. El Código de Aguas, ¿no es cierto?, en su texto primitivo contenía
muy pocas disposiciones que indirectamente se referían al tema de la calidad de las aguas, ¿ya? Con el tiempo se han ido incorporando más disposiciones en ese sentido, pero todavía no hay, en el Código de Aguas, al menos no hay no noto yo una preocupación clara, nítida, por el tema de la calidad de las aguas. Hasta ahora. Quiero agregar lo siguiente. En este minuto está en tramitación en el Congreso Nacional, está específicamente en la Comisión de Constitución del Senado, un proyecto de ley de modificación del Código de Aguas que introduciría importantes modificaciones en el Código, entre otras una fuerte preocupación por el tema de la calidad de las aguas, ¿ya? Ahora, el tema de la calidad de las aguas es una de las inquietudes que tú has planteado, por cierto, ¿ya? No obstante, como digo, el Código de Aguas tiene algunas disposiciones dispersas, digamos, no orgánicas, que se refieren al tema de la calidad de las aguas. Sí quiero decir lo siguiente, que no olvidemos que, por otra parte, existe el sistema de evaluación de impacto ambiental en nuestro país, que señala que ciertos proyectos o actividades, dependiendo de su magnitud, sus características, su ubicación, en fin, tienen que someterse a ese sistema y obtener una resolución de calificación ambiental favorable, sin la cual no pueden ser realizados, ¿ya? Ahora, el estudio de impacto, este sistema de evaluación de impacto ambiental implica, o señala, mejor dicho, que ciertos proyectos de actividades tienen que obtener esta resolución de calificación ambiental favorable, y algunos de esos proyectos sí efectivamente ocupan agua, pero otros no, digamos. O sea, lo que quiero decir es que el tener que someterse o el tener que pasar por este sistema de evaluación de impacto ambiental no dice relación necesariamente con que se trate de un proyecto o una actividad que hay que ocupar aguas. Puede que sí, puede que no. Entonces, el tema de la calidad de las aguas, yo creo que si bien hay alguna preocupación de nuestra autoridad, de nuestro legislador, todavía estamos en cierre, ¿ya? O sea, lo que tú dices, yo creo que no nos falta avanzar en eso, primero. Segundo lugar, eh, la inserción o la vinculación del recurso natural agua, ¿no es cierto?, con los demás recursos naturales que integran el ecosistema, también es un tema que en nuestro ordenamiento jurídico no está creo yo, suficientemente abordado. El Código de Agua, ¿no es cierto?, aborda el recurso natural agua, básicamente desde el punto de vista de su utilización para fines productivos, ¿ya? Y también, como decíamos antes, a propósito de la organización de usuarios, tratando de ordenar la utilización de la manera de evitar los conflictos entre los titulares de derechos de aprovechamiento, en lo posible por lo menos. Pero no hay una preocupación, nuevamente, no hay una preocupación en nuestra legislación por, como digo, una inserción, o cómo se vincula, cómo se relaciona, cómo se puede conjugar la utilización de las aguas, la utilización sustentable de las aguas con el aprovechamiento o con la utilización de los demás recursos naturales. Vale también lo que dices tú. Las aguas tienen una utilización o una posibilidad de aprovechamiento no solo para fines productivos o de consumo humano, que por cierto es más importante, ¿ya?, sino que también ya se viene hablando hace tiempo, lo que tú también señalabas muy bien, Rodolfo, la utilización de las aguas in situ, es decir, dentro del cauce de la fuente natural. Por ejemplo, lo decíamos hace un rato, para fines de navegación, de turismo, de pesca deportiva, de belleza escénica, simplemente, que el lago esté ahí, porque a mí me gusta mirar el lago y me gusta mirar los bosques que están al lado del lago, y que de alguna manera esos árboles, ¿no es cierto?, se abastecen de agua por el agua del lago que se infiltra subterráneamente, en fin. Entonces, las aguas tienen una utilización y un aprovechamiento que va mucho más allá de lo que es solo su utilización para fines productivos. Y por cierto, que todos estos fines, todas estas posibilidades de utilización de las aguas compiten, ¿no es cierto?, pero además tienen que conciliarse, como tú muy bien dices, con la utilización y el aprovechamiento racional y sustentable de los demás recursos naturales que forman el ecosistema. Bosques, tierra, recurso suelo también es importante. Hay un tema de erosión que en nuestro ordenamiento jurídico no aborda suficientemente.
la fauna, en fin, el aire, en fin, o sea, todo un tema, digamos. Pensemos, por ejemplo, que en el norte de nuestro país, en el norte grande estoy hablando, regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y Antofagasta, existen los que el Código de Agua denomina vegas y bofedales, estos depósitos de agua naturales, a los cuales está asociado todo un ecosistema de especies vegetales y animales, y no solo eso, sino que toda una cultura autóctona, ¿no es cierto? Hay comunidades indígenas que hacen su vida y que la han hecho ancestralmente en torno a estas vegas y bofedales. Entonces, también eso tiene que, de alguna manera, eh, 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 regularse y normarse adecuadamente. Ahora, quiero agregar lo siguiente. Hay un informe del Banco Mundial, que sí son una asesoría que le prestó el Banco Mundial a nuestro país en materia de agua, y que finalizó con un informe para el año 2013, 2012, 2013, no me acuerdo bien. Y este informe del Banco Mundial recogió, fíjate lo que tú decías, Rodolfo, señaló este informe del Banco Mundial, creo que no me equivoco, cuando identificó que en nuestro país hay 42 organismos públicos con atribuciones en materia de agua. Entonces aquí hay una descoordinación, una dispersión normativa tremenda. Hay organismos públicos. ¿Ah? E institucional. Por cierto, hay organismos públicos, que tienen atribuciones superpuestas, es decir, una misma función la tienen dos o más organismos públicos. A la inversa pasa, ¿no es cierto?, cuando se trata de una atribución incómoda que nadie la quiere ejercer, que dice, no, esto no me corresponde a mí, te corresponde a ti, y el otro dice, no, tampoco me corresponde a mí, y al final, entonces, hay que hacer también un ordenamiento institucional, por cierto que sí. O sea, profesor, además de haber una aparente antinomia por lo que conversábamos al principio de esta charla, respecto de que hay normas dispersas en el Código de Aguas, en algunos decretos leyes, y el decreto de fuerza de ley y la Constitución, digamos, hay que hacer una modificación orgánica, porque incluso en la jurisprudencia al día de hoy se revelan cuestiones que son bien curiosas. Usted bien tocaba el tema, ya voy a volver hacia adelante, un poquito más adelante, respecto de las comunidades indígenas del norte, pero vamos a detenernos hoy día, ya como para meternos nuevamente en el plano técnico antes de cerrar, un análisis de jurisprudencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, que si usted me da un minuto ya voy a poder compartir con nuestra distinguida audiencia. Vamos a pasar ahí, el cual señala, bueno, este es un recurso de protección presentado por el senador Alejandro Navarro en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos de Derechos Humanos, digamos. Y este recurso de protección está caratulado Alejandro Navarro con Dirección Regional de Aguas del Biobío. Aquí el problema fue que la Asociación Indígena de Butalelbún, del Alto Biobío, recurre para dejar sin efecto una resolución de la DGA, en específico la número 669, la cual estableció las bases para el remate de derecho de aprovechamiento de agua por haberse omitido, según señalaba, digamos, el recurso, según el nivel pretensor, omitido un requisito esencial como es la consulta indígena. Aquella norma, digamos, que está contemplada en el convenio internacional suscrito y ratificado por Chile, en el convenio de la OIT número 169, que también tiene su asiento normativo en nuestra legislación, en el artículo, entre otros, digamos, en el artículo 6 y 7 del decreto 66 de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social, que aprobó el reglamento que regula el procedimiento de la consulta indígena. En el artículo 7, este reglamento señala que las medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, los órganos de la Administración del Estado, señalado en el artículo 4 de este reglamento, deberán consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles, como ocurría en la especie en el caso de que se entraban a rematar unos derechos de aprovechamiento de agua. Señala el informe, digamos, el recurso, que se infringe mediante este procedimiento administrativo un tratado internacional firmado, suscrito, ratificado y vigente en Chile, como es el número 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
y también se estarían infringiendo o pasando a llevar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también la jurisprudencia de los órganos autorizados por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Todos estos tratados forman parte de un bloque de constitucionalidad de la República en virtud de lo establecido en el artículo 5, inciso segundo de la Carta Fundamental que nos rige hoy día. Es bien interesante el razonamiento al que llega la Corte, porque, perdón que me extiendo tanto en esto, entonces, que lo que se viene diciendo parece que el acto en contra del cual se recurre adolece de arbitrariedad e ilegalidad desde que no ha hecho aplicación del convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que resulta ser obligatorio para todo el Estado de Chile y sus órganos. En consecuencia, es ilegal y da algunas consideraciones a este respecto, que también vamos a ver en la siguiente sentencia que vamos a comentar. Profesor, ¿qué comentario le merece esta jurisprudencia reciente, digamos? Porque es bastante, no debe tener más de un mes, si no me equivoco, un mes y medio por ahí con toda la furia. De hecho, sentencia que aún no está ni firme ni ejecutoria, puesto que aún le falta el último trámite de recurso, está pasando a la Corte Suprema, o sea, la excelentísima Corte Suprema. Tiene un mes y un día. Estoy viendo acá del 26 de octubre de este año. O sea, no está fresca. Sí, está fresca. Efectivamente, antes de hacer algunas reflexiones, esta sentencia efectivamente fue apelada por la Dirección General de Aguas y en este minuto está pendiente ese recurso de apelación en la Corte Suprema. Y no sé cuándo se irá a fallar, digamos. Yo lo último que supe es que la Dirección General de Aguas pidió alegatos, porque, bueno, es un tecnicismo netamente procesal, pero los recursos de protección son fallados en primera instancia por la Corte de Apelaciones respectivas, se puede apelar ante la Corte Suprema, pero de acuerdo con la normativa que regula la tramitación de estos recursos, la Corte Suprema generalmente no se alegan, salvo que las partes lo piden y la Corte Suprema lo considere procedente. Entonces, en virtud de eso, la Dirección General de Aguas pidió alegato y eso está pendiente aún. Ahora, pero yendo al tema importante, varias reflexiones me surgen a mí, por lo menos, de esta sentencia. Lo primero, yo quisiera, pero antes de comentar, quisiera señalar lo siguiente, porque a lo mejor en la audiencia hay personas que no conocen este tema del remate y no tienen por qué conocerlo tampoco. Pasa lo siguiente, que aquí esta situación se dio por lo siguiente, porque, a ver, ¿qué ocurre? Como decíamos antes, para obtener un derecho de aprovechamiento, para que la Dirección de Aguas constituya un derecho de aprovechamiento de una persona, esta persona tiene que presentar una solicitud que debe tener ciertas menciones que establece el Código de Aguas, debe presentar una solicitud ante la Dirección General de Aguas y tramitarla conforme al procedimiento que establece ese mismo código. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestro Código de Aguas está inspirado en una lógica de mercado. Yo no quiero hacer ni una defensa ni una crítica del mercado en este minuto, pero sí es un hecho objetivo que está inspirado en una lógica de mercado. Es decir, que el derecho de aprovechamiento, cuando se dan ciertas situaciones, ciertos presupuestos establecidos por el propio Código de Aguas, el derecho de aprovechamiento se otorga a aquella persona que en definitiva esté dispuesta a pagar un precio por ese derecho. Y eso es lo que según la Dirección General de Aguas ocurrió en este caso. ¿Por qué? Porque dice el Código de Aguas que si se presenta una solicitud de derecho de aprovechamiento y dentro del plazo de 6 meses, desde la fecha en que se presentó esa solicitud, si dentro de este plazo de 6 meses se presenta una segunda solicitud sobre esas mismas aguas y resulta que estas aguas no son suficientes para otorgar ambos derechos de aprovechamiento, entonces la Dirección General de Aguas debe efectuar un remate. Y en este remate, como en todo remate, ¿no es cierto?, el derecho de aprovechamiento se le va a adjudicar a aquel interesado que haga la oferta más alta. El mejor postor. A mejor postor, por decirlo en términos más, no tan jurídicos, digamos, no tan legales. Efectivamente, el mejor postor. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre en este caso? Se dio la situación de remate, esta de que se presentó una solicitud, dentro de los 6 meses se presentó otra y no había agua suficiente para ambas. Entonces se dio esta situación y la Dirección General de Aguas
en cumplimiento de la normativa del Código de Aguas, dictó la resolución fijando las bases de remate y llamando a remate. Pero resulta que en la zona donde se dio, hasta el río Queuco, si no me equivoco, hay una comunidad indígena, o unas comunidades indígenas. Entonces, estas comunidades indígenas sostienen que, en virtud de toda la normativa que muy bien citó Rodolfo, en virtud de toda esa normativa, correspondía que antes de que la Dirección General de Agua llamara a remate, se les consultara, se llevara a efecto este proceso de conducta, de consulta, no conducta, de consulta indígena. De tal manera que estas comunidades indígenas, quienes podía afectar el otorgamiento de estos derechos de aprovechamiento, pudieran formular sus observaciones, sus reparos, si así lo estimaran del caso. No se hizo. ¿Cuál fue el razonamiento, principalmente el razonamiento de la Dirección General de Aguas? En este caso, que dice la Dirección General, mire, yo tengo un código de aguas que me obliga, ¿no es cierto?, en estos casos a efectuar un remate. Yo, en el fondo, ¿qué es lo que dijo la Dirección General de Aguas? Yo no tengo otra posibilidad en este caso que no sea hacer el remate, ¿ya? De tal manera que por muchas consultas indígenas que establezcan otros textos normativos, dice la Dirección General de Aguas, el Código de Aguas me obliga, en este caso, a llamar a remate y adjudicar estos derechos de aprovechamiento en el remate. Ese es básicamente el argumento de la Dirección General de Aguas. Ojo, argumento en alguna medida apoyado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, del cual depende la CONADI, Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. Entonces, ahí, por cierto, se da una suerte de conflicto, ¿no es cierto? No sé si llamarlo conflicto, pero de que dos legislaciones distintas no conversan y nuevamente falta esta coordinación. Por un lado, el Código de Aguas que dice, mire, usted, director de aguas, tiene que hacer el remate, no tiene otra posibilidad que hacerlo, pero por otra parte tenemos una legislación o una normativa que, si bien deviene de tratados internacionales, como bien ha dicho Rodolfo, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico conforme al artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Entonces hay que de alguna manera conciliar a ambos instrumentos. Código por un lado con toda esta normativa del convenio 169 de la OIT y la consulta indígena. Entonces, se da aquí esta digamos, falta de coordinación tal vez entre ambos ordenamientos. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que en este caso por lo que pude leer en la sentencia, tendría que leer el expediente completo para tener una opinión más acabada, pero por lo que pude leer en la sentencia me da la impresión que sí tendría que ser procedente la consulta indígena. Ahora, hay un tema también, hay un tecnicismo aquí, nuevamente un tecnicismo procesal, ¿no es cierto?, que la Dirección General de Aguas dijo, mire, esta controversia jurídica que se está planteando no es posible resolverla por la vía de un recurso de protección. ¿Por qué? Porque el recurso de protección, en definitiva, como está consagrado en la Constitución y regulado en su tramitación por la Corte Suprema, el recurso de protección en general procede cuando se trata de situaciones evidentes, ¿no?, en que hay una infracción flagrante a un derecho o a una garantía establecida en la Constitución. En este caso dijo la Dirección General de Agua, mira, aquí no es tan evidente, no es evidente, no es claro, no es nítido, no es indudable que haya habido una infracción, una vulneración a alguna garantía constitucional de la comunidad indígena. Entonces, por esa razón, dijo la Dirección General de Aguas también, mire, por un lado, tengo una ley que me obliga a hacer el remate, que no me deja otra salida. Y en segundo lugar, este conflicto que se está planteando acá de interpretación de ley, qué sé yo, y no es posible resolverlo por la vía del recurso de protección. La Corte de Apelaciones de Concepción dijo lo contrario, dijo, mira, aquí este conflicto sí puede ser resuelto por la vía del recurso de protección, y usted, señor director general de Aguas, es cierto que tiene un código de aguas que le obliga a hacer un remate, pero también eso tiene que conversar, ¿no es cierto?, y conciliarse con la normativa que obliga en general a cualquier autoridad que va a adoptar una medida administrativa que pueda afectar a la indígena, tiene que efectuar la consulta indígena respectiva. En virtud de esos razonamientos, básicamente, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones de Concepción acogió el recurso de protección, dejó sin efecto la resolución de la Dirección de Aguas que ordenaba hacer este remate y le obligó a la Dirección General de Aguas a hacer la respectiva consulta indígena.
como bien dice Rodolfo, esta sentencia todavía no está ejecutoriada porque está pendiente su apelación ante la Corte Suprema. Ahora, aquí hay que tener presente, ¿no es cierto?, que por un lado está toda la cosmovisión mapuche, o en este caso la pehuenche, toda la cosmovisión pehuenche que obviamente implica, ¿no es cierto?, es una consideración especial hacia los recursos naturales, la tierra, el agua, el usar, el bosque, en fin. Por lo tanto, esa cosmovisión es la que invocaron el senador Navarro, que tenía que ser respetada, y para eso había que hacer la consulta indígena. Entonces, esa cosmovisión, por un lado, pero también hay un tema más práctico, si se quiere, pero que también tiene relevancia jurídica, por cierto, que, ¿no es cierto?, aquí hay un aprovechamiento de aguas por parte de los indígenas que están en esta comunidad, y esos aprovechamientos, por cierto, que podrían, no tengo certeza, pero podrían encuadrar o ser de estos derechos de aprovechamiento reconocidos a los que alude la Constitución en su artículo 19, número 24, inciso final, en la medida que sean usos antiguos, anterior a la entrada en vigencia del actual Código de Agua, y cumplen los demás requisitos que establece el propio Código. De tal manera que, oye, perdón, un paréntesis, este es un vaso cervecero, pero tiene pura agua, por si acaso. Pero no viene. No de ningún... Para cerrar el comentario de esta sentencia, como digo, a mí me da la impresión, reitero, de lectura solo de la sentencia, no del expediente completo, pero me da la impresión que aquí sí cabía la consulta indígena. Profesor, bueno, usted bien señala que aquí el razonamiento de la Corte es el de reconocer, o sería el de reconocer derechos a comunidades indígenas, y en ese mismo sentido también ha fallado la ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta en autos Rol 14 de 2019, el cual también vamos a compartir con nuestra distinguida audiencia, para ir ya casi terminando con la parte de jurisprudencia. Tengo aquí los pasajes, pero me gustaría hacer una breve narración de los hechos que dan lugar al presente recurso, digamos. Fue un recurso de reclamación que rechazó la oposición de la comunidad indígena atacameña de Peine, de San Pedro de Atacama, una solicitud, digamos, de exploración de aguas subterráneas por parte de la minera Saldívar S.p.A., sus operaciones. El recurso aglomera a comunidades indígenas de Río Grande, de Machuca, Catarpe, Quitor, Huatín, San Pedro de Atacama, Solcor, La Arache, Yayé, Sequitor, Cucuter, Coyo, Taconao, etcétera, una amplia gama de 18 comunidades atacameñas, todas las cuales gozan de personalidad jurídica de conformidad a la ley. Señala el recurrente que las comunidades indígenas son hoy continuadores morales y legales de los antiguos asentamientos, linajes o ayllus del pueblo atacameño, que son sus autoridades, digamos, propias, y son propietarios de tierras y aguas comunitarias en territorios delimitados por las propias comunidades, en sus formas tradicionales, digamos. Formas tradicionales que tienen su origen incluso anterior a la firma del Tratado de Paz y Amistad con Bolivia en 1904. Todo esto son argumentos vertidos por el recurrente. El convenio marco que estableció y que fue suscrito por la CONADI y el Ministerio de Bienes Nacional en 1994, que establece respecto del agua, para el caso atacameño en específico, y otros pueblos del norte de Chile, que se deberá proteger especialmente las aguas de las comunidades aymaras y atacameñas, y serán consideradas bienes de propiedad y de uso de las comunidades indígenas, lo establecido por esta ley, las aguas que se encuentran en terrenos de la comunidad, tales como ríos, canales, acequias y vertientes, sin perjuicio de derechos que se hayan inscrito de conformidad al Código General de Aguas. En atención a todo lo anterior, el año 1997, Chile dio otro paso significativo al reconocer legalmente la tenencia, la ocupación y el uso ancestral del actual territorio por parte del pueblo atacameño, cuando estableció la primera área de desarrollo indígena del país, la que se llama ADI, Atacama Grande, dando reconocimiento a esta ocupación ancestral, que se remontaría incluso a crónicas del siglo XVI y a sitios arqueológicos que evidencian la antigua data de la población indígena.
es el convenio, nuevamente, 169 de la OIT, que es el convenio, es el tratado internacional ratificado, reconocido y vigente en Chile, que en diversos artículos impone a los estados diferentes obligaciones. Por ejemplo, en el artículo 4.1, la obligación de adoptar medidas para proteger el medio ambiente indígena a través de los estudios de impacto ambiental que usted bien mencionaba anteriormente. En su artículo 7.3 reconoce el derecho de subsistencia de los pueblos indígenas. En el artículo 23, la protección de los recursos naturales de los mismos. En fin, medidas para proteger y preservar los territorios de los pueblos indígenas y también que las consultas indígenas se realicen a través de un consentimiento informado, libre y espontáneo y que exista beneficio de compensación económica por los daños. Digamos, la DGA siempre podría negarse o limitar la solicitud de exploraciones de aguas subterráneas cuando perjudiquen o menoscaben los derechos de terceros, de conformidad al artículo 13 del Decreto Supremo de marzo de 2014, el cual es el reglamento del catastro de aguas públicas. No deja de llamar la atención que nuevamente nos encontremos frente a la misma normativa, que sería el convenio 169 de la OIT, el cual forma parte del bloque de constitucionalidad de nuestra Carta Fundamental, de nuestro ordenamiento jurídico, y esta vez en el norte grande, reconociendo usos ancestrales de las aguas. Esto es importante porque usted bien señaló que, si bien es cierto, el agua hoy día es un mercado, es decir, no hay ninguna diferencia entre un commodity que se transa en la bolsa y un derecho real de agua, porque ambos se obtienen a través de remate al final del día. Aún así, a pesar de lo adverso que es el escenario en la Constitución actual y en el marco normativo actual, la Corte y la doctrina, a través de esfuerzos intelectuales bastante importantes, han empezado a dar reconocimiento y solución a estos problemas que aquejan a estas comunidades indígenas. Vamos a tratar de no redundar repitiendo lo mismo que dijimos antes respecto del caso Keuco, pero aquí también, digamos, se reconocen y hay intenciones positivas, además de instrumentos normativos que ha suscrito el Estado de Chile para reconocer, respetar, promocionar y promover los derechos de las comunidades indígenas. Sí, a ver, primero, antes de, nuevamente, tú has planteado algunas reflexiones muy interesantes, pero antes de comentar, quisiera señalar lo siguiente, una precisión de carácter procesal o procedimental. Aquí estamos en presencia no de un recurso de protección, como en el caso anterior, sino que es un recurso especial que establece el Código de Aguas contra resoluciones de la Dirección General de Aguas. Y es un recurso que efectivamente se presenta y se tramita y lo resuelve la Corte de Apelaciones respectiva. En este caso, como era una resolución de la Dirección Regional de Agua de la Segunda Región, le correspondía a la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ahora, si bien es cierto, existe toda esa normativa y tratados internacionales y qué sé yo, y la cultura central que tú señalaste muy bien, yo creo que aquí el tema me da la impresión a mí que puede ser un poco distinto, puede tener un matiz con respecto al anterior, porque a ver, aquí, ¿qué pasó? Que la Dirección Regional de Agua de la Segunda Región dictó efectivamente una resolución que facultó a una empresa minera para desarrollar labores de exploración de aguas subterráneas de acuerdo al reglamento respectivo. Pero ocurre que, de acuerdo con con el Código de Aguas y con ese mismo reglamento, la exploración de aguas subterráneas, que como digo, es lo que autorizó la resolución de la Dirección de Aguas que fue recurrida, la exploración de aguas subterráneas, según el propio reglamento que rige la materia, no tiene por finalidad la explotación o la extracción de aguas subterráneas. Es solamente para detectar si es que en un sector determinado hay o no hay posibles nuevas fuentes de aguas subterráneas y si esas aguas subterráneas podrían ser o no explotadas. Entonces, yo creo que, como digo, que aquí el caso puede ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque en el caso anterior se trataba de llevar un remate para derechamente adjudicar derechos de aprovechamiento, es decir, permitir a una persona X sacar agua del río Queuco y utilizarla en la actividad económica que estimara conveniente. En este caso, como digo, de la segunda región, en que esta empresa minera pidió permiso para explorar aguas subterráneas, se trataba solamente,
insisto, de acuerdo al propio reglamento, de ver si es que en un sector determinado hay o no habría o no habría aguas subterráneas, y si esas aguas subterráneas, en el caso de haberlas, si podrían ser explotadas o no. Entonces, yo creo que aquí, en ese caso, y además que las labores de exploración de aguas subterráneas, por lo que yo tengo entendido, son muy poco invasivas, ¿no? Al contrario de lo que puede ser, ¿no es cierto?, una actividad económica que explota aguas superficiales, como en el caso del río Duqueco. Las labores de exploración de aguas subterráneas son muy poco invasivas, de tal manera que yo creo que en este caso, como digo, a mí personalmente tiene un matiz de diferencia y yo creo que podría no ser necesaria o no podría no ser procedente la consulta indígena en esta etapa, ¿ya? Ahora, si el día de mañana se llegaran adelante imaginemos, ¿no es cierto?, la, que la que, que la Corte Suprema revierte esta decisión y dice, no, señor, en este caso no era necesaria la consulta indígena, la Dirección General de Aguas va a quedar habilitada para, ¿no es cierto?, otorgar este permiso de exploración de aguas subterráneas. Eh, Imaginemos que así fuera, si la empresa efectivamente desarrolla estas labores de exploración y como consecuencia de eso, efectivamente encuentra aguas subterráneas y pide el derecho de aprovechamiento sobre esas aguas, posiblemente ahí sí, ¿no es cierto?, va a tener que, ahí sí, posiblemente sería procedente la consulta indígena. Pero por ahora, en este caso en particular, como digo, insisto, a mi modo tiene un matiz de diferencia con el anterior, porque en el anterior se trata directamente del otorgamiento de un derecho de aprovechamiento, y aquí se trata solamente de una exploración, de una detección de aguas subterráneas para ver si es que en el futuro pudieran ser eventualmente explotadas. Entonces, como digo, yo creo que eso, por una parte, y como decía también, el hecho de que las faenas o labores de exploración de aguas subterráneas son muy poco invasivas, eh, yo creo que en este caso la consulta indígena podría no ser necesaria, ¿no? Pero insisto, nuevamente hago el alcance, ¿no es cierto?, que esto lo desprendo de la lectura solo de la sentencia, por cierto que habría que, para tener una idea más acabada, habría que leerse y analizar el expediente completo. En todo caso, quiero terminar este punto solamente con lo siguiente. Esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en este caso, está recurrida ante la Corte Suprema por la propia empresa minera interesada y por la Dirección General de Aguas. En este caso, a diferencia del anterior, en el anterior es un recurso de protección y por lo tanto se puede apelar la sentencia ante la Corte Suprema. En este caso, como digo, es un recurso especial que está establecido en el Código de Aguas y no cabe la apelación, pero sí cabe otro recurso ante la Corte Suprema que se denomina recurso de casación. Recurso de casación, bueno, entra en detalles procesales que no viene al caso, pero así bien en general, solamente quisiera señalar que es un recurso que se interpone cuando la parte afectada estima que en una sentencia determinada la Corte de Apelaciones ha incurrido en errores de derecho. Y eso es lo que están argumentando tanto la compañía minera como la Dirección General de Aguas, básicamente, ¿no es cierto?, sosteniendo que en este caso, efectivamente, haciendo una relación de diversas normas legales, no procede la consulta indígena. Pues bien, bueno, hemos analizado brevemente estas dos sentencias y vamos a ir a lo que es la última sección de este interesante seminario. Se ha extendido más de lo que teníamos planeado, pero la verdad da para mucho. Muy interesante, da para mucho, y quiero brevemente referirnos a las propuestas para la nueva Constitución, lo que veníamos reafirmando en el punto 3 respecto de políticas públicas. Primero, ¿qué es una política pública, digamos? Es un curso de acción, o en alguna ocasión inacción, que el Estado toma frente o como respuesta a determinados problemas sociales. Es el programa de acción de una autoridad y conduce a un objetivo público que está dotado de contenido y orientaciones que disponen instrumentos, mecanismos y definiciones institucionales para dar aplicación a estos preceptos. ¿Qué implicancias tiene para nosotros ver el día de hoy el agua como un mercado? Sería importante contrastar
esta concepción del agua como un mercado, como un negocio, también con el rol subsidiario que tiene el Estado en la actual Carta Fundamental, delimitar claramente dónde empieza y dónde termina el rol del Estado respecto de la tensión entre desarrollo y democracia, digamos, desarrollo sostenible y democracia, porque últimamente se han dado las que llamaban mesas del agua, que vienen a democratizar y darle una cierta gobernabilidad al agua, dando voz y participación a la ciudadanía respecto a las políticas públicas que se tomen a este respecto. La Mesa del Agua es una instancia de carácter público y privado cuya misión es la búsqueda de soluciones de largo plazo para enfrentar la crisis hídrica, la cual está conformada por 26 representantes del ámbito público y privado y de la sociedad civil, de estos grupos intermedios que usted señalaba muy bien, siendo esta presidida por el Ministerio de Obras Públicas. Sus principales objetivos son los de establecer contenidos centrales de una política hídrica de largo aliento, además de proponer infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en cuencas u ollas hidrográficas en el corto y mediano plazo. Además, definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar las políticas referentes al recurso hídrico, y se ha planteado esta mesa hídrica como principal desafío los siguientes. Primero, seguridad hídrica, es decir, acceso al agua universal y saneamiento de la misma, que tiene mucho que ver con lo que decía usted y señalaba respecto de la calidad del agua, eh, la calidad de las aguas y la protección de los ecosistemas relacionados, por ejemplo, otros sistemas relacionados como lo sería la protección de los glaciares, digamos, el marco legal de compatibilizar el derecho humano de consumo al agua y el saneamiento de las aguas con las demandas de las propias aguas, los procesos productivos de la industria, de la minería, como usted bien señaló, y superar esta superposición de funciones de las múltiples instituciones que tienen competencia en materia de agua. Finalmente, me gustaría referirme al derecho humano al agua. Es una situación que se viene dando por cambios a nivel mundial, por fenómenos climáticos y por cuestiones de contaminación masiva. Es en ese entendido que se creó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 2002, donde fue reconocido por primera vez el derecho al agua potable y al saneamiento de la misma, sin distinción entre zona urbana y rural. Además, en el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución número 64-292, que reconoce al agua y su saneamiento como un derecho, lo cual implica que las aguas deban encontrarse físicamente accesibles, ser de calidad, culturalmente aceptable, además de encontrarse en un lugar que no comprometa la seguridad de las personas en su búsqueda, y a un precio que no comprometa la capacidad de las personas de adquirir otros bienes y servicios. Finalmente, hay un reconocimiento en la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, tratado internacional que está ratificado por Chile y vigente, por cierto, que reconoce el derecho al agua, el cual señala que es deber de los Estados partes garantizar el acceso de las personas mayores de igualdad, en condiciones de igualdad, a servicios públicos de agua potable y saneamiento de las mismas. Y a pesar de ello, no existe una consagración expresa en nuestro ordenamiento jurídico interno, en nuestro derecho propiamente tal, que tenga tales certezas en su reconocimiento y aplicación. Entonces, un poco, ahora para cerrar esta entretenida charla, muy productiva por lo demás, ¿cuáles son para usted los principales desafíos de Chile, de la ciudadanía, de las autoridades y de las voces técnicas, como de los expertos, como la suya, para, digamos, es conveniente, no es conveniente, es deseable consagrar un derecho humano de acceso al agua, digamos, en armonía con lo que vienen señalando los tratados internacionales, o no es necesario, porque también podría ser que usted tuviera una opinión diversa, y en ese sentido yo creo que tanto para la comunidad jurídica como para la ciudadanía es muy importante conocer la voz y la opinión de un experto como lo de usted, don Gonzalo. Muchas gracias. A ver, mira, yo creo, a ver, el Código de Aguas efectivamente no tiene ninguna, yo no conozco ninguna disposición de ordenamiento que establezca así textual o literalmente se reconoce el derecho humano al agua, que implica
un abastecimiento con las características que tú has señalado. Yo por lo menos no conozco ninguna disposición. Ahora, sí quiero señalar que hay un esbozo, al menos en nuestro ordenamiento jurídico, de este derecho al agua, incluso anterior a la ratificación por parte de nuestro país de esta resolución o acuerdo de las Naciones Unidas que tú has señalado. Primero, el Código de Aguas, en su artículo 27, si no me equivoco, faculta a la autoridad para expropiar derechos de aprovechamiento de aguas con finalidad de satisfacer necesidades de consumo. Ya, ahora, insisto, es un esbozo, no es una acusación explícita, pero es un avance. En el mismo Código de Aguas, digamos, también establece, pues, ya voy a volver al tema, digamos. Las juntas de vigilancia de estas organizaciones de usuarios de aguas que distribuyen aguas en una cuenca u huella hidrográfica, en ciertas situaciones excepcionales pueden cortarle el agua o dejar de distribuirle agua a algunos de sus usuarios. Pero dice, en todo caso, dice el mismo Código de Aguas, deberá, en ese caso, de todos modos, deberá dejársela a esta persona el agua necesaria para su consumo. De tal manera que ahí hay dos esbozos o anticipos, digamos, en el Código de Aguas de este derecho humano al agua, insisto, anteriores a la ratificación por parte de Chile de este acuerdo de Naciones Unidas que consagra el derecho humano al agua. Por otra parte, ¿no es cierto?, saliéndonos de lo que es el derecho de aguas, yéndonos a lo que es el derecho sanitario, es decir, la regulación aplicable a las empresas de agua potable. Existe en nuestro país una ley que regula el subsidio al consumo de agua potable, es decir, un subsidio para aquellas personas que por su situación económica no están en condiciones de pagar la cuenta de agua potable, la cuenta del agua, digamos. Entonces, el Estado estableció este subsidio. Y esa ley a su vez tiene un reglamento que hace operativo este subsidio. Por otra parte, ¿no es cierto?, hace un par de años, 2 o 3 años, no recuerdo bien, se promulgó en nuestro país, se publicó en el diario oficial la ley que regula los comités o cooperativas de agua potable rural, y hace muy poco, un mes o menos, se publicó el reglamento de esa ley, de tal manera que ya está plenamente vigente. Y esto es bien relevante porque en zonas rurales, ¿no es cierto?, donde no llegan las empresas de agua potable que abastecen a zonas urbanas, estas empresas, en zonas rurales, por cierto que hay un temazo ahí que es, ¿no es cierto?, el que las personas que viven en zonas rurales tengan también acceso a agua potable en condiciones mínimas de cantidad, calidad, facilidad de acceso, en fin. Entonces, esta ley que regula las cooperativas comunitarias de agua potable rural y su reglamento tiene por objeto, ¿no es cierto?, regular ordenadamente este sistema, que antes de esa ley no tenía una regulación específica. Y entonces, antes de esta ley, estos comités potable rurales se constituían o como cooperativas al amparo de la ley de cooperativas, o como organizaciones comunitarias al amparo de la ley de organizaciones comunitarias, en fin, pero no tenían una estructura específica propia, adecuada a lo que realmente son estos comités cooperativas de agua potable rural. De manera que, como digo, hay una preocupación por parte de nuestras autoridades en ir asegurando de alguna manera, y de nuestro legislador sobre todo, en ir asegurando de alguna manera, ¿no es cierto?, la satisfacción de este derecho humano al agua. Por otra parte, hay también sentencias, ¿no es cierto?, de cortes de apelaciones y de la Corte Suprema que, amparándose justamente en estos documentos internacionales que has señalado tú, Rodolfo, precisamente, que amparándose en esos instrumentos internacionales, hay sentencias que han consagrado este derecho humano al agua. Se me vienen a la cabeza no sentencias específicas, pero 2 o 3 criterios que son bien importantes. Por ejemplo, hay unos recursos de protección, 2, si no me equivoco, contra Gendarmería de Chile, por cuanto en la cárcel de Valparaíso, ¿no es cierto?, no se estaba asegurando a los internos que contaran con agua suficiente en cantidad, calidad, etcétera, para satisfacer sus necesidades básicas. Y esos recursos de protección, o sea, recursos incluso, fíjense, a personas privadas de libertad. Entonces, incluso ellos, digamos, tienen este derecho humano al agua. Hay otro recurso de protección, por ejemplo, que en estos condominios de parcelas de agrado famosas, que tienen, no sé, su propio sistema de agua potable, a uno de los propietarios de estas parcelas
se les cortó el suministro de agua porque no había pagado los gastos comunes. Pues bien, la Corte dijo, mire señor, usted está bien, tiene que cobrar los gastos comunes, esta persona tiene que pagarlos, pero lo que no puede hacer es cortarle el agua como medida de apremio para que pague los gastos comunes. Podrá adoptar otras medidas, ¿no es cierto?, demandarlo a un juicio, otras medidas de apremio, pero no cortarle el agua, porque no lo puede dejar sin agua. Lo propio ocurrió, un caso bastante parecido, en un caso de una comunidad propietaria de un edificio, a un propietario que no había pagado los gastos comunes también, se le cortó el agua y dijeron, mire señor, usted demándelo, córtale la electricidad si quiere, no sé, pero no le puede cortar el agua. Entonces, hay, como digo, esbozo, o más que esbozo ya a esta altura en nuestra legislación, que de alguna manera, aun cuando no necesariamente de manera explícita, pero sí recogen este derecho humano al agua, y como digo, también hay jurisprudencia en el mismo sentido. Ahora, y ojo, que sobre todo las sentencias judiciales, para, para que, entre paréntesis, han sido todas dictadas a propósito de recursos de protección, o fallando, digamos, recursos de protección, para, eh, se me fue la idea. Para consagrar este derecho, o para, digamos, de alguna manera declarar este derecho humano al agua, estas sentencias judiciales se han basado, por cierto, en estos instrumentos internacionales ratificados por Chile, pero también se han basado, interesante esto, en el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica que establece la Constitución, en su artículo 19, número 1, y en menor medida también en el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación que está establecido en el número 8 del artículo 19 de la Constitución. Entonces, haciendo todo este juego de disposiciones, nuestros tribunales superiores de justicia, como Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, en casos puntuales y específicos, han declarado y consagrado este derecho humano al agua. Ahora, yo me refería hace un rato, o tú, Rodolfo, no me acuerdo, nos referíamos hace un rato a este proyecto de ley de modificación del Código de Aguas que está en tramitación en el Congreso Nacional, específicamente en la Comisión de Constitución del Senado, y ahí sí viene ya, viene una declaración expresa y explícita, ¿no es cierto?, de que el uso prioritario del agua debe ser el consumo humano y el saneamiento. Ahora, yo creo que, por cierto, yo creo que nadie, creo yo, podría negar esa realidad evidente, ¿ya? Pero también un poco lo que dices tú, Rafa, hay que tener, creo yo, hay que saber, tenemos que tener la habilidad como sociedad democrática, tenemos que tener la habilidad de, respetando esa prioridad también, no dejar de lado, ¿no es cierto?, los otros usos de las aguas y, por cierto, los usos productivos también. Porque, a ver, yo no quiero hacer aquí una apología de la economía ni nada, pero sí creo que tenemos que tener presente que sin usos productivos del agua no se generan los recursos económicos necesarios para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, tenemos que ser, como digo, creo yo que tenemos que ser hábiles e inteligentes y sentarnos en esta mesa del agua o en otras mesas que se creen a futuro, conversar, intercambiar ideas y finalmente llegar a soluciones que sean factibles, que sean lógicas, que sean razonables y que permitan conjugar y conciliar estos múltiples intereses. Y yo creo que no me atrevo como digo, proyecto de ley de modificación del Código de Aguas, está en trámite, yo creo conocerlo más o menos bien, lo he leído varias veces, digamos, son no de 400 y tantas páginas a esta altura, pero como digo, ahí está, viene ya consagrado más explícitamente este derecho humano al agua, en términos de establecer que el uso prioritario del agua es el consumo humano y el saneamiento. Ahora, pero no me atrevo, no quiero oír un comentario ni una reflexión, pero no me atrevo a decir o anticipar qué es lo que podría decir la nueva constitución sobre la materia, porque en el fondo eso es un tema que está, digamos, todavía en veremos, no se entra a esa discusión. Sí sé, y es un hecho público y notorio y evidente que hay opiniones en el sentido de establecer ya en la Constitución, al igual como lo hace la actual, establecer en la nueva Constitución, ¿no es cierto?, normas relativas a las aguas y a su aprovechamiento, pero que esas opiniones, por las que yo he escuchado por lo menos, serían en el sentido contrario a lo que dice la Constitución actual. Pero hay que ver cómo se desarrolla el debate y en qué finaliza. Como digo, yo personalmente
no me siento en condiciones de anticipar o de aventurar cómo, qué o cómo podría ser la nueva constitución en esta materia, porque creo que sería demasiado, se me fue la palabra, demasiado pretencioso de mi parte tener una bolita de cristal en la materia, digamos. ¿Ah? Pero seguramente algo, o sea, yo creo que la nueva constitución algo va a decir sobre la materia. ¿Qué es lo que va a decir? No lo sé. Eso no me atrevo, como digo, a anticiparlo, digamos. Aún desconocido para todos y Claro. todas. Bueno, profesor, ya vamos llegando al final de esta charla. Teníamos programado un espacio para preguntas, de las cuales solamente voy a leer un breve comentario que nos ha llegado aquí. Eh, Dice, hay un nivel de desinterés patente con respecto al plano económico, cuando se le enfrenta a la posibilidad de caminar hacia un modelo que sea realmente rentable y social. Por ejemplo, si bien puede ser una discusión de corte más político y valórico, nos resulta lógico observar cómo se da prioridad a la actividad económica frente a las necesidades de la ciudadanía. Petor, que es un caso mediático, pareciera ser que en determinados casos el agua está garantizado para la industria, pero no así para el consumo humano. Son algunas de las reflexiones que deja la ciudadanía, los asistentes a este webinar. Eh, y como comenté en un comienzo, la idea de este seminario es recoger, mediante el ejercicio que yo hice a través de las redes sociales, cuáles eran los temas más importantes para la ciudadanía. Hoy día, digamos, la dicha, la fortuna de tener un experto técnico en la materia para aclarar dudas, despejar digamos, mitos, verdades. Podemos dar por finalizar esta charla. Los invito a todas y a todos a seguir al canal de Navarrete Abogados en las distintas redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, ya que estamos compartiendo información relevante respecto de diversos temas, entre los cuales destacan, como interés de la ciudadanía, reitero, qué va a pasar con el agua y su consideración constitucional. Y ahí yo, digamos, también voy compartiendo información respecto de lo que hago en cuanto al manejo eficiente del recurso hídrico a través de sistemas de riego tecnificados y cosas así que hoy día van a estar bastante en boga, ya que en la zona donde yo desarrollo mi actividad, es Curacaví, parte de la región de Melipilla, recientemente hemos sido declarados como zona de escasez hídrica. Entonces, todo este tema va a estar muy, muy latente en boga de la ciudadanía y de seguro que de cara al debate de la nueva constitución. Roberto, ¿me permite No solamente me un comentario final? queda ¿Aló? lo que usted estime conveniente. Usted estime conveniente, No, profesor. mira, bien breve. Eh, Quisiera comentar lo siguiente. Aquí siempre se habla, ¿no es cierto?, de los organismos públicos, que la Dirección General de Agua, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, en fin, el Servicio Ganadero, tiene atribuciones en materia de agua y a veces se coordinan y a veces no se coordinan. Quisiera agregar solamente lo siguiente. Mire, yo soy director ad honorem, por si acaso, director ad honorem, o sea, no cobro horario ni percibo renta, de una asociación gremial no muy conocida, que se llama Asociación Gremial de Riego y Drenaje. Y esta asociación gremial está formada por empresas de diverso tamaño, grandes, medianas, pequeñas, y por consultores de la ley 18.450 que establece un subsidio para obras de riego. Y esta asociación gremial, lo que su finalidad, ¿no es cierto?, su propósito es justamente eh, potenciar y difundir técnicas que permitan un uso eficiente del agua en el riego y en el drenaje. Entonces, lo que quiero decir en definitiva, y no quiero hacer una apología ni un homenaje a esta asociación gremial, para nada. Lo que quiero decir es que aquí, y lo decías tú, Rodolfo, muy bien, esta asociación gremial desarrolla un esfuerzo desde el sector privado para hacer un uso más eficiente del agua, en este caso en la actividad agrícola. Y para eso actúa muy coordinadamente con organismos públicos, principalmente con la Comisión Nacional de Riego. Entonces, como tú muy bien decías, Roberto, y lo reitero, este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, públicos y privados, y desde una mirada, ¿no es cierto?, global, general, y ojalá, y tampoco quiero hacer una defensa o una apología de determinada corriente política, para nada, ojalá despolitizar el debate y que sea lo más razonable,
y lo más desapasionado posible, porque es entendible, ¿no es cierto?, que en este tema surjan pasiones porque está en juego en definitiva la vida humana, en último término, en situaciones extremas. Pero tenemos que ser capaces, creo yo, de sentarnos en una mesa, todos públicos, privados, de un lado, del otro, de este color y del otro color, en fin, y como decíamos antes, llegar a soluciones consensuadas, razonables, practicables, y que concilien los diversos intereses y las diversas actividades que se desarrollan en torno al agua. Eso quería agregar y, por cierto, agradecer la invitación y una vez más tus cosas palabras, Rodolfo. Gracias por llegar hasta aquí, a quienes lo han hecho. De todas maneras, este webinar quedará en el Facebook de Navarrete Abogados, por si alguien necesita volver a consultar. Sabemos que ha sido extenso y de una cantidad de información técnica altísima, por tanto, nunca está de más, digamos, volver a consultar las fuentes y contrastar todo lo que nosotros decimos con la jurisprudencia correspondiente y con la normativa legal e internacional. Al efecto, hago un llamado de la misma manera que lo ha hecho el señor Muñoz, a que nos sentemos a conversar respecto del agua en las mesas ciudadanas, con altura de miras y tomando en consideración que es un bien escaso, que como muy bien señaló el profesor, existe y no es de generación espontánea, sino que se va agotando. Así que tenemos que pensar también en las futuras generaciones que van a habitar este planeta. Así que, nada, hacer un llamado a cuidar el agua, el hashtag cuida el agua, cuidar el medio ambiente, caminar hacia una sociedad que ponga en la balanza tanto el desarrollo económico industrial irrestricto del derecho a la vida de las personas y finalmente al acceso a servicios básicos como lo son el agua. Así que bueno, no me queda más que agradecerle, profesor don Gonzalo Muñoz, coautor del Código de Aguas Comentado. Ha sido una larga charla, pero muy productiva y esperamos que pueda llegar a muchas personas y que sirva para despertar interés a este respecto y tomar de todas maneras conciencia. A mí no me queda más que agradecerle a nuestra distinguida audiencia, a nuestro distinguido profesor y nos estaremos en una próxima ocasión, en algún evento, webinar al efecto o de distintas maneras. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.